Agradecemos la presencia de los medios de comunicación que asisten a esta rueda de prensa a propósito de la instalación del nuevo Congreso 2022-2026. En esta salida a medios se dará a conocer el contenido de una primera reforma constitucional que busca transformar el Congreso de la República en una institución transparente. Se encuentra con nosotros la representante a la Cámara por el Partido Verde, Katy Jubinao, y los senadores del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar e Iván Cepeda. Los tres congresistas hacen parte de la bancada del nuevo gobierno de Gustavo Petro. Bueno, iniciaremos con un saludo del senador Iván Cepeda y continuará con su intervención la representante Katy Jubinao. Seguidamente intervendrá el senador Cepeda nuevamente y en el cierre estará el senador Gustavo Bolívar. Después de que intervengan los tres congresistas, abriremos rueda de preguntas para los medios interesados. Adelante, senador Cepeda. Bueno, un saludo muy cordial a todas las personas que están presentes, a comunicadores, comunicadoras, a mis colegas Katy Jubinao y Gustavo Bolívar, a esta primera rueda de prensa que hacemos además de manera inaugural en este periodo de sesiones que comienza el día de mañana, y para hacer un importante anuncio que ya marca la pauta de lo que hemos dicho en todos estos tiempos de campaña electoral y en general en el debate público. El proyecto nuestro como gobierno, como bancadas de gobierno, va a ser provocar en el país un cambio profundo que tiene entre uno de sus aspectos sustanciales la lucha contra la macrocorrupción y la cooptación del Estado por parte de mafias, redes criminales y toda clase pues de facciones que impulsan el interés particular y no el bien público. En este caso en particular vamos a anunciar cuáles son las medidas de cambio que estamos proponiendo para erradicar la corrupción en el caso del Congreso de la República. Y sin más preámbulos, yo quisiera que mis colegas Katy Jubinao y Gustavo Bolívar comenzaran a exponer esas ideas simplemente antes de señalar esos contenidos, algunas cifras para que ustedes las tengan en cuenta. Al cierre de este periodo legislativo, más de 35 congresistas en este último cuatrienio se encuentran vinculados a investigaciones por corrupción u otros delitos que adelanta actualmente esas investigaciones la Corte Suprema. 6 de esos congresistas han sido objeto de medidas de privación de la libertad. 26 congresistas a la fecha enfrentan investigaciones por parapolítica. Sigue teniendo el Congreso una relación de chantaje y soborno con el Poder Ejecutivo. Muchos de los trabajos que debiera el Congreso llevar a cabo no se están haciendo por el gran ausentismo. Hay toda clase de prácticas de ausentismo parlamentario, inasistencias injustificadas, excusas dudosas. Un promedio, según lo dijo una investigación periodística, en cada 4 años de 1.300 millones de pesos, que se pierden por esta clase de prácticas de ausentismo. Durante los periodos legislativos, hay congresistas que llegaron tarde hasta en un 85% de las sesiones, para tan solo mencionar algunos de los gravísimos problemas que tenemos con relación a la legitimidad y al trabajo del Congreso. Así que, repito, sin más preámbulo, entremos en materia. Gracias, senador Cepeda, y continúa con su intervención la representante Katy Jubinao. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias al senador Cepeda y al senador Bolívar por la disposición y la invitación a trabajar esto de manera colectiva entre el Pacto Histórico y el Partido Verde, que claramente interceptan en su interés
por transformar el Congreso para que esta sea una corporación que realmente le sirva a la ciudadanía. Yo quiero dar un poco de contexto, aprovechando el mismo contexto que acaba de dar el senador Cepeda, sobre algunas cifras que reflejan la crisis de representación del Congreso de la República, el mandato ciudadano de transformación al Congreso de la República que se ganó en la consulta anticorrupción, un poco el rol que ha jugado frente a ese mandato el Congreso actual y pues obviamente cuáles son los desafíos que tiene el nuevo Congreso en el marco de esta propuesta que vamos a presentar. Lo primero que hay que decir es que efectivamente el Congreso de Colombia atraviesa una crisis de representación. Esto es, la ciudadanía no se siente representada en sus intereses, en sus necesidades, ni siquiera se siente reflejada en los congresistas. Y esa brecha que los ciudadanos perciben es cada vez más grande. Vean este dato. Entre 1997 y 2017, la confianza en el Congreso de Colombia cayó en un 74%. Estos encuestas Latinobarómetro y Barça de Capital Social, que son las encuestas, digamos, más sólidas que miden esta materia. En promedio, en Colombia, solo el 4% de los ciudadanos que votan al Congreso recuerdan por quién votaron. Y solamente el 1% de esos que votaron y recuerdan por quién votaron se sienten representados en su congresista. En el contexto de América Latina, más o menos la confianza en el Congreso de Colombia está en 20%. Somos el 7º país en el hemisferio con menor confianza en el Parlamento. Uruguay es el país en donde los ciudadanos más confían en el Congreso y Perú es el país en donde los ciudadanos menos confían en el Congreso. En el resto del mundo, la confianza en los congresos está en alrededor de entre el 35 y 40%. Entonces, cuando vemos que en Colombia, el año pasado, la encuesta de mayo de Inbamer señalaba que el Congreso de Colombia estaba en niveles de favorabilidad similares a los del ELN, es porque ya estamos alcanzando un pico muy grave de desconfianza ciudadana, de ilegitimidad y de impopularidad. Esto tiene consecuencias muy graves para una democracia. Por ejemplo, en Colombia viene subiendo el porcentaje de ciudadanos que cree que es bueno cerrar el Congreso o que cree que es bueno reducir a la mitad el Congreso. Pues, en la medida en la que el Congreso aumenta sus niveles de impopularidad y desconfianza, entonces vamos a tener a ciudadanos dispuestos a apoyar medidas populistas, antidemocráticas, que pues en cualquier momento irrumpen en los países y causan, digamos, traumatismos serios. La consulta anticorrupción fue, digamos, una iniciativa que nació en medio de esta impopularidad. En 2018, 7 mandatos impulsados por el Partido Verde en ese momento y, digamos, las bancadas alternativas pusieron a consideración de la ciudadanía unas medidas que eran justamente para corregir muchos de los problemas del Congreso y mucha de esta percepción de desconfianza de los ciudadanos. Y les voy a hablar de 2 mandatos en concreto que tienen que ver con la reforma que vamos a presentar y que en la consulta anticorrupción alcanzaron un mandato ciudadano más alto incluso el mandato electoral que acaba de recibir el actual presidente electo Gustavo Petro. Y son el punto de la reelección de congresistas. Quiero decirles, Gustavo Petro y Francia Márquez lograron ahorita el 19 de junio 11.081.000 votos. Más o menos, 11.281.000 votos fue la votación de Petro y Francia. Pues vean, en 2018, el punto de ponerle tope a la reelección de congresistas de 3 periodos máximos en cada corporación alcanzó 11.300.000 hace ya 4 años. Y la medida que buscaba la disminución del salario de los congresistas alcanzó todavía más votos. 11.423.000.
Esto lo que quiere decir es que las medidas de transformación del Congreso contempladas en la consulta anticorrupción son el mandato electoral histórico más alto de Colombia, más alto que cualquier presidente, incluso en las elecciones que acaba de pasar. Quiero contarles algunos puntos sobre esto de los salarios, porque vamos a entrar más adelante en eso. Vean cómo son los salarios de los congresos medidos en salarios mínimos en algunos países de América Latina. Disculpa, Katy. Señor, senador. Es que me han dicho que ese punto me corresponde Sí. a mí. No sé si lo vamos a repetir o yo hago. No, voy a dar unos datos de contexto de los salarios de congresos en América Latina. O si quiere se lo paso a usted, senador. No, adelante. No, es que como me habían dicho que habíamos distribuido los temas y a mí me correspondía el periodo y los salarios, entonces es para saber si repito lo que vas a decir o... No. Yo no voy a entrar en lo que dices tú. Proponemos. Solamente voy a dar datos de contexto de los salarios en América Latina, de los congresos. Okay. Es solamente para justificar lo que nosotros vamos a proponer. Dale, tranquilo. Gracias. Los congresistas ganan, en términos de salarios mínimos de ese país, 15 salarios mínimos. En Brasil, los congresistas ganan 27 salarios mínimos. En Argentina, los congresistas ganan entre 6 y 7 salarios mínimos en Senado y Cámara. En Chile ganan 20 salarios mínimos. En Paraguay ganan 14 salarios mínimos. En Bolivia ganan 10 salarios mínimos. Y bueno, la lista es larga. Pero esto lo que quiere decir es que Colombia, que tiene un salario para sus congresistas de entre 35 y 40 salarios mínimos, está absolutamente volado con respecto al estándar internacional. Entonces, este tipo de realidades son las que obligan a que el Congreso que se acaba de elegir retome estos puntos y le cumpla a la ciudadanía ahora también con voluntad política en un gobierno. El actual Congreso, salvando por supuesto la bancada de oposición que se dio la pela a los 4 años por estas medidas, y el actual gobierno, en pocas palabras, le hicieron conejo a la consulta y a esa votación que aún hoy sigue siendo la más alta en la historia de Colombia. Entonces, ahora sí entro en lo que les vamos a exponer hoy. El camino para transformar el Congreso va a incluir cualquier cantidad de iniciativas a través de estos 4 años. Algunas serán reformas a la Constitución, actos legislativos. Algunas serán leyes orgánicas, por ejemplo, de reforma a la ley quinta, y otras podrán ser leyes estatutarias que tienen que ver con rendición de cuentas. La primera iniciativa que pretendemos presentar y radicar, casi que justo después de la instalación del Congreso, es el primer acto legislativo o reforma a la Constitución, en el que está incluido lo siguiente. Retomamos la medida de disminución del receso legislativo en el Congreso de la República. Este no es un punto que estaba en la consulta anticorrupción, esta es una iniciativa del ex representante a la Cámara, Gabriel Santos, del Partido Centro Democrático. Pero digamos que era una medida que estaba muy articulada con la agenda de reforma al Congreso también de los partidos alternativos. Lastimosamente, y como la opinión pública se dio cuenta, esta medida se hundió y nosotros la estamos retomando. ¿Y de qué se trata? ¿Cómo quedaría el artículo 138 que vamos a reformar? Dice el artículo: el Congreso, por derecho propio, se reunirá en sesiones ordinarias durante 2 periodos por año que constituirán una sola legislatura. El primer periodo de sesiones comenzará el 20 de julio y terminará el 20 de diciembre, ya no el 16. Y el segundo periodo iniciará el 20 de enero, ya no el 20 de marzo, y concluirá el 20 de junio. Entonces, de nuevo, en la actualidad, el receso legislativo va a mitad de año, del 20 de junio al 20 de julio. Y a final de año va del 16 de diciembre hasta el 20
de marzo del año siguiente. Esto es un receso de 4 meses. Pago. Esto es un receso que ningún ciudadano y ninguna empresa, digamos, tiene en este país. Entonces aquí lo que estamos haciendo es reducir a la mitad ese receso legislativo. ¿Para qué? Para que se amplíe el periodo de sesiones y así el Congreso pueda ofrecer mayores resultados en cuanto al trámite legislativo. Vean esto. Durante los 4 meses de receso, los congresistas no pueden ejercer su labor de control político. Ahí tenemos un punto que es complejo porque el Congreso para 4 meses, pero el gobierno nacional no. Y las entidades adscritas no. Pero en esos 4 meses, el Congreso no tiene cómo hacerle el control político a el Ejecutivo. Algunas cifras estadísticas. En la legislatura 2020-2021, el 45% de los proyectos presentados fueron archivados. De la totalidad de proyectos de reformas a la Constitución formulados, el 67% fueron archivados por vencimiento de términos. Solamente fueron sancionados un 3.3% de actos legislativos presentados. De los proyectos de ley estatutaria del último cuatrienio, el 74% fueron archivados por vencimiento de términos. De los 2.739 proyectos de ley radicados en el último cuatrienio 2018-2022, únicamente 204 fueron sancionados como ley. Entonces, no se trata de mandar el mensaje de que el Congreso tiene que aprobar leyes automáticamente y por miles, pero sí es cierto que el receso legislativo actual interrumpe de forma brusca y sin ninguna justificación técnica ni política un receso tan largo. Entonces, esa medida la vamos a retomar en los términos en los que les acabo de decir. Representante, perdón, la interrumpo, le quedan 30 segundos para finalizar su intervención. Bueno, te voy a robar un minuto. La causal de pérdida de investidura por ausentismo es otra de las medidas que incluimos en esta reforma a la Constitución y que refuerza las reglas de juego para la asistencia. Ustedes saben que nosotros desde la Veeduría de Trabajo en Vagos, este es uno de los temas que hemos investigado y hemos denunciado. ¿Cómo son las reglas de juego hoy por hoy con el ausentismo? Los congresistas en un semestre de sesiones tienen permiso de faltar hasta 5 veces, perdón. Cuando el congresista incurre en la 6ª falta, se hace demandable para perder investidura. Pero ojo, esto es únicamente para las asistencias a las plenarias. Esto no incluye las asistencias a las comisiones permanentes constitucionales, que son las instancias en donde tienen los proyectos los primeros debates, primero y segundo debate, luego es que pasan a la plenaria. Entonces, ¿qué incorpora esta nueva medida que refuerza la causal de pérdida de investidura por ausentismo? Que ya no solamente serán las inasistencias a las plenarias, ahora las inasistencias a las comisiones permanentes también van a contar para la pérdida de investidura y, ojo, ya no serán solamente 6 inasistencias en un semestre, sino que se le van a contar 6 inasistencias en una legislatura, en cualquiera de las 2 cámaras. ¿Esto qué quiere decir? Que de aprobarse esta medida durante una legislatura, cualquier congresista que ya sea en comisiones o en plenarias alcance 6 faltas o más, se hace demandable para pérdida de investidura. Con esto, por supuesto, lo que queremos evitar, o por lo menos morigerar, es el problema estructural de ausentismo que existe actualmente en el Congreso de la República y que le quita eficacia congresual a la de tramitar las iniciativas que la ciudadanía reclama y de hacer los controles políticos que se le exigen al Congreso frente al Ejecutivo. Esas son 2 de las medidas que incluye este acto legislativo: el receso de las vacaciones a la mitad y la ampliación de la causal de pérdida de investidura por ausentismo a las comisiones constitucionales, y ya no son 6 fallas en el semestre, sino en el año. Gracias, representante, y continúa con la intervención el senador Gustavo Bolívar. Adelante, senador. El micrófono, senador. Ya. Gracias. Muy buenos días, amables periodistas, compañeros, colegas, Caterina e Iván.
Pues básicamente la representante ha dicho gran parte de lo que iba a decir. Entonces, para apoyar el tema del tiempo, simplemente hago un resumen cortito de la parte de la reforma al Congreso que yo quedaba de exponer, que es sencillamente ese receso legislativo, del cual ella ya les habló, que ya no irá de 4 meses, sino de 2. Es decir, nosotros arrancaríamos el primer semestre el 20 de enero al 20 de junio y el segundo el 20 de julio al 20 de diciembre. Eso ya lo había dicho Catherine. Y en cuanto al salario, es un tema muy sensible que realmente no es que vaya a fortalecer las arcas del Estado, porque la disminución, digamos, frente a lo que castiga el salario de los congresistas frente al presupuesto nacional es muy poco, pero sí es un acto simbólico por cuanto muestra el nuevo país que queremos construir, es un país más equitativo. Es decir, hay una estadística aquí según la cual en 1992 un salario del congresista que era de 1.800.000 pesos equivalía a 27 salarios mínimos de la época, que era de 67.000 pesos. Esto ha ido aumentando con el tiempo y hoy se ubica con el alza que nos deberían hacer para este año en 37 salarios mínimos. El salario de un congresista, que es, como lo dijo Caterina, está por encima del promedio de los salarios de los congresistas en toda Latinoamérica. De modo pues que es un tema muy sensible. Lo que pasa es que estamos tratando de no afectar con esta medida el salario de otras personas que están amarrados en virtud del artículo 187 de la Constitución, es decir, el salario de los magistrados y del presidente, sino que solo afectemos el de los congresistas, porque obviamente la carga laboral de un magistrado, etcétera, puede ser un poquito más alta que la de un congresista, y no es opcional como la de un congresista. Aquí vemos que hay congresistas que tranquilamente pueden llegar a sentarse 4 años, no abrir la boca y no presentar un solo proyecto, y ellos pueden devengar el mismo salario de quienes presentamos 50 proyectos, 60, o hablamos todos los días, o intervenimos, o hacemos debates. Entonces, el magistrado no tiene esa opción, y por eso queremos proteger el salario de los magistrados, para que no quede amarrado al nuestro, porque nuestro propósito es que no pase de 25 salarios mínimos, como en esa época, como hace 30 años, cuando era de 27 salarios mínimos. Otro punto que vamos a cambiar es el de la modificación del orden del día. Las mesas directivas suelen manipular el orden del día. Nos acaba de pasar una jugadita que nos hizo el señor Juan Diego Gómez cuando debería poner en el orden del día la ratificación del acuerdo de Escazú, y la sacó de la nada cuando esa discusión ya venía del día anterior. Entonces, en virtud de este proyecto de ley, nosotros para evitar esas jugaditas, no se podrá excluir del orden del día ningún proyecto de ley o de acto legislativo que se esté discutiendo el día anterior. Entonces, vamos a empezar a cerrarles un poco las brechas de jugaditas, porque hay muchas que utilizan cuando la mesa directiva se homogeniza, como en este caso la actual, que no tuvo ahí un representante de la oposición, que en este caso era un cargo que me correspondía, utilizaron todas las jugadas que pudieron, y se opusieron a que tuviéramos un representante en la mesa directiva, algo que está demandado ante el Consejo de Estado. Pero bien, yo quería hablarle de estas tres cosas para darle paso ya a mi compañero Iván Cepeda. Muchísimas gracias. Gracias, senador Bolívar. Adelante, senador Cepeda, con su intervención. Gracias. Muy bien, entonces simplemente voy a hacer un resumen sintético y agregar tal vez algún elemento a lo dicho por mis colegas. Este proceso de reforma del Congreso, que como bien lo decía Catherine Jubinao, va a tener distintos momentos, comienza con un acto legislativo relativamente sencillo que tiene 4 dimensiones de reforma, y las menciono rápidamente. Limitar la reelección de senadores de la República y representantes a la Cámara, y ahora voy a explicar esa limitación en qué consiste. Ampliar los periodos de sesiones ordinarias del Congreso de la República, ya lo explicó Catherine Jubinao. Modificar las causales de pérdida de investidura de los congresistas
y también examinar lo que tiene que ver con el régimen salarial. Eso implica una reforma constitucional que modifica los siguientes artículos. Voy a simplemente ordenar lo que ya se ha dicho aquí. El artículo 126 va a ser reformado, el artículo 126 de la Constitución, agregando que los senadores de la República y los representantes a la Cámara no podrán ser elegidos para más de 3 periodos consecutivos o no en la misma corporación pública. Es decir, ahí hay una primera reforma que limita la posibilidad de una reelección al infinito de los congresistas en su vida política. Se modifica el artículo 138, como lo ha dicho Katy Jubinao, y el periodo se amplía aumentando 2 meses de actividad legislativa, dado que el segundo periodo legislativo comienza ya no como se solía hacer según lo que está vigente actualmente el 16 de marzo, sino el 20 de enero. Esa sería la reforma al artículo 138. Después vienen 2 reformas al artículo 183 de la Constitución, que es el que plantea el régimen de pérdida de investidura. La primera, ya lo anunció Katy, fue concebida para la inasistencia injustificada en una misma legislatura. Ella ya lo explicó bien. Se va a ampliar la sanción con relación a la inasistencia o al ausentismo. Ya no solamente esas ausencias serán contadas en en un periodo, porque contarlas en un periodo dejaba digamos, la cuenta en ceros. Es decir, un congresista podía faltar 5 veces en un periodo de 6 meses y volver a faltar otras 5 veces en el siguiente periodo. No, pues aquí vamos a plantear que durante el año sean 6 las faltas y que se amplíe las faltas en términos de que no solamente se cuente la votación, sino también la discusión de los proyectos e igualmente lo que tiene que ver con las comisiones. Bien lo dijo Katy ahora. El siguiente tema de pérdida de investidura, y ese lo enuncio ahora, es que además de las causales que ya están enunciadas en el artículo 183, se añade un numeral sexto en el cual se dice que los congresistas podrán perder investidura por obtener cuotas o prebendas burocráticas como contraprestación a su participación o no en la discusión o votación de un proyecto de ley, de un acto legislativo o de una moción de censura. ¿Qué es lo nuevo aquí? En el artículo 183 estaba prevista la pérdida de investidura por lo que se llama tráfico de influencias. Pero esa es simplemente una gestión. Es decir, el tráfico de influencias consiste en que se hacen algunas acciones tendientes a conseguir una prebenda o una cuota. Aquí lo que se va a sancionar, y esto es lo nuevo, es que el congresista efectivamente obtenga una prebenda o una cuota, en lo que se llama en el derecho penal un cohecho, es decir, una relación en la cual alguien solicita un beneficio y otro alguien lo otorga. Es decir, esa relación de chantaje-soborno entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, vamos a disolverla o por lo menos a castigarla severamente a través de esta segunda reforma al artículo 183. Y por último, como lo ha enunciado claramente el senador Bolívar, vamos a modificar el régimen salarial. Estamos considerando opciones y obviamente el momento en que radiquemos, que será próximamente, les quedará claro la proporción de esa modificación. Entonces, en resumidas cuentas, comenzamos con un acto legislativo que tiene por ahora modificaciones a los artículos 126, 138, 2 modificaciones al 183 y una modificación al 187 de la Constitución, que, como aquí ya se ha explicado claramente,
golpean en puntos estratégicos esa falta de transparencia, el ausentismo y la corrupción en el Congreso de la República. Nosotros esperamos que el trámite de esta iniciativa, por primera vez, después de muchos fracasos que hemos tenido, yo quiero aquí reconocer la importante labor que en esa lucha han librado el senador Bolívar, como ustedes lo han escuchado en muchas oportunidades, tanto antes de ser congresista como durante toda su labor ahora en el Senado, como también desde la sociedad civil y muchos esfuerzos de control ciudadano, lo ha hecho también Catherine Jubinao. Pues ahora esperamos que por fin esta sea la vencida y con el pacto histórico, con la bancada de gobierno, pero también invitando a todos los congresistas y a todas las congresistas, comencemos este proceso de modificación que tendrá otras iniciativas que también estamos preparando. Bueno, dejo ahí este resumen y la introducción de algunos otros temas que había que también señalar. Gracias, senador Cepeda. Abrimos rueda de preguntas. Nuestro colega Cristian Sandoval de Quienique pregunta y se prepara William Borja del diario El Heraldo. Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, tengo dos preguntas. En realidad, una ya se la extendí en su momento al senador Iván Cepeda, y es, esta no es la primera vez que muchas de estas iniciativas, precisamente como lo dijo el senador ahorita, digamos, no triunfaron en el Congreso de la República. ¿Cómo hacer para que el Congreso finalmente termine votando por muchas iniciativas que al final terminan jugándoles en contra? Históricamente esto ha tenido pues una historia desfavorable, lo vemos con el tema del receso legislativo, la reducción del salario y demás. Y la segunda pregunta que quería hacerles es, tiene que ver con el tema de la transparencia. No sé si tengan pensado, pues, no sé, alguna vía de transparencia, por ejemplo, para mirar el tema del ausentismo. La representante Catherine Jubinao puede dar testimonio de lo difícil que a veces es para la ciudadanía en general hacer veeduría sobre estos temas específicos, porque, bueno, no tienen acceso fácil, por lo menos, a la información de las sesiones, pues, por lo menos de que los congresistas sí asistan a las plenarias. ¿Quién responde? La pregunta iba para el senador Cepeda, pero no sé si alguien más quiere responder. Si quieren, comienzo y después mis dos colegas también pueden agregar elementos. Nosotros hemos hecho el conteo sobre los intentos que se han realizado y rápidamente doy algunas cifras, por ejemplo. Sobre la modificación del receso parlamentario se han presentado y hundido 4 proyectos de acto legislativo. Caterina habló del último intento fallido, lo hizo el representante a la Cámara, Gabriel Santos. Pero en estos tiempos se han presentado otras 3 iniciativas en esa materia. Sobre pérdida de investidura con relación a ausentismo, se han presentado 5 proyectos de acto legislativo, todos archivados a la fecha. Sobre limitación de periodos de elección se han presentado también 4 proyectos. Sobre el régimen salarial de congresistas, 13 proyectos de ley en los últimos años. Así que efectivamente sí tenemos un largo historial de fracasos. Ahora bien, estamos ante un nuevo Congreso que tiene mayorías, en este caso, que están, digamos, pactadas en torno a un programa de gobierno que tiene precisamente, lo dije al comienzo, como uno de sus puntos centrales la lucha contra la corrupción y la erradicación de la corrupción. Así que nosotros esperamos que esas mayorías se hagan sentir y valer en este trámite. Y por último diría lo siguiente: yo creo que este no es un proyecto o proyectos que vayan en contra de los congresistas. Queremos invitar muy claramente a la reflexión. Todo esto lo que persigue es precisamente lo contrario, es legitimar la institución
que elabora ni más ni menos que las leyes y el control político en la sociedad colombiana, hacer que quienes hemos sido elegidos contando con el honor de que nuestros conciudadanos y conciudadanas crean en nuestra palabra, pues honremos precisamente ese compromiso, y eso va a tener sin lugar a dudas un muy favorable efecto sobre la democracia en Colombia. Un Congreso de cara a la ciudadanía, un Congreso eficiente, un Congreso en el cual los parlamentarios tenemos que usar una serie de herramientas y tener una serie de condiciones para trabajar, pero no nos convierte esto en una casta que está por encima del resto de los ciudadanos, y trabajamos como el resto de los colombianos en las condiciones que pueden darse en medio de un país en crisis. Creemos que todo eso es benéfico para el país, para la democracia y para el propio Congreso, y esperamos que nuestros colegas así lo entiendan. Yo quiero decir algo, agregar algo ahí, si me permiten. ¿Puedo tomar la palabra? Sí, adelante, senador. Bueno, bien. No, mira, es casi que una promesa de campaña en 2018 de mi campaña fue la reducción de salarios y de los periodos legislativos. Desde 2018 vengo presentando ese proyecto también. Y todas las veces se hundió o ni siquiera lo discutieron. Pasaba desapercibido en las órdenes del día. Y también otro en el sentido de, durante la pandemia, que podría volverse a presentar en el futuro, y eso deberíamos también considerarlo, de cómo reducir o no cobrar los gastos de representación durante periodos legislativos que se efectúen por Zoom, o sea, de manera virtual, porque obviamente esos gastos de representación están instituidos para que los congresistas viajen de sus regiones a Bogotá y paguen su estadía, sus gastos, su manutención durante 4 semanas, durante 2 o 3 días de 4 semanas al mes, y están bien, digamos, representados, pero en ese momento estuvimos legislando más de un año, casi año y medio desde la casa, y sin embargo nos pagaron esos gastos de representación que eran casi 15 millones de pesos. Ahí también hemos trabajado. Lo que dice Iván, hoy sí tenemos un Congreso. Esto es una prueba de fuego para los partidos que en el pasado se opusieron a este tipo de proyectos y que hoy integran la bancada del gobierno. Y digo que es una prueba de fuego porque ahí sabremos si realmente su intención de integrar la bancada de gobierno es real y sincera, o simplemente están aquí para mantener algunos privilegios. Nosotros sí creemos que el Partido Conservador, Partido Liberal, no sabemos si el Partido de la U ingrese o Cambio Radical, nos tienen que responder como bancada de gobierno si se llega a presentar esa posibilidad con los proyectos que nosotros prometimos en campaña, porque fuimos quienes ganamos las elecciones. Gustavo Petro ganó las elecciones y muchas de las promesas están aquí condensadas en estos proyectos que empezamos a presentar, y ellos como bancada de gobierno van a tener que tomar una decisión. Y si es favorable, que creo que sí, si honran su palabra, pues por fin vamos a ver la reducción de salarios, la reducción de vacaciones, un régimen de incompatibilidades mucho más severo, y todas estas reformas que hoy les hemos mostrado a ustedes a través de Catherine, Iván Cepeda y mi persona. Muchas gracias. Gracias, senador. Continúa William Borja del diario El Heraldo y se prepara Cintia Pineda de Red Más Noticias. Gracias, Gabriela. ¿Me escuchan bien? Sí, escuchamos perfecto. Listo, no, es para en principio tener una precisión sobre el tema de la reelección, si eso se va a limitar a un solo periodo de reelección o no existirá ya en el Congreso a partir de esta reforma que están presentando. Y lo otro, pues iba una pregunta en esa misma dirección, ¿no? Que hoy en el acuerdo nacional que está planteando el Pacto Histórico y Gustavo Petro, están fuerzas políticas que en el pasado se opusieron a todo este tipo de reformas. Entonces, pues era principalmente eso, saber con qué fuerzas políticas ya se han conversado, se ha socializado esta iniciativa, y si creen que hay voluntad, pero ya igual eso ya lo han comentado el senador Bolívar.
Cepeda. Así que muchas gracias. La precisión es eso, sobre cómo sería el tema de la reelección en el Congreso. Perdón, ¿de la reelección presidencial o la reelección de congresistas? Porque nosotros vamos a limitar para los congresistas. No, se limita a 3 periodos. Eso es lo que dice el acuerdo. Iván puede hablarles de eso. O Caterina. No, senador Bolívar, es que como tuvimos un cruce en lo que íbamos a exponer cada uno, si quiere usted exponga la reelección de congresistas. No, sencillamente lo que dijimos es que se va a limitar a 3 periodos en cada Cámara. Pero no tengo claro de si podría ser 2 periodos en Cámara y 1 en Senado, o podrían ser 3 en Cámara y 3 en Senado. Yo creería que son 3 en total. Si ustedes me permiten, simplemente leo el texto. De pronto, Iván. El texto, sí, propuesto dice lo siguiente. Los senadores de la República y los representantes a la Cámara no podrán ser elegidos para más de 3 periodos consecutivos o no en la misma corporación pública. Ese es el tema. Podríamos precisar un poco. Yo creo que es importante discutir, y esto me parece que es todavía objeto, me disculpan, estoy en ambiente doméstico, mis perritos aquí están un poco alebrestadas. Simplemente decir que tenemos que precisar un poco el tema de cada Cámara, porque yo creo que no tendría mucho sentido que un congresista pudiera ser 3 veces senador y 3 veces representante a la Cámara. Creo que es evidente que son 3 en cualquier Cámara, ¿no? Y sobre... 3 entre las 2. Sí, claro, es 3 como congresista en general, sea senador o representante a la Cámara. Y con relación a la pregunta, a la última parte de la pregunta, bien lo ha dicho el presidente Gustavo Petro, ha sido especialmente insistente en esto. Nosotros vamos a fomentar el diálogo y la concertación como nuestro elemento esencial de trabajo y de gobierno. Y obviamente estamos, como ustedes lo saben bien, intentando llegar a un acuerdo nacional. Hay muchos diálogos con distintos sectores y obviamente si eso es así en todo el país, también tendrá que serlo en el Congreso. Es posible que haya disensos o diferencias con algunos sectores que hoy integran la bancada de gobierno. Vamos a discutir con ellos y de la manera más constructiva posible esta iniciativa, que nosotros esperamos salga adelante, repito, por el bien del país. Simplemente eso. Gracias, senador. Pregunta Cintia Pineda de Red Más y se prepara Sebastián de RCN Radio. Hola, buenos días a todos los congresistas y colegas también, periodistas. Quiero preguntar sobre el tema del salario. En ese sentido, con la propuesta, ¿cómo quedaría el salario de los congresistas? Y ¿por qué no se incluyeron algunas propuestas como la de la representante Catherine Jubinao, que decía que reducir el tema de los esquemas de seguridad a los congresistas, o otras como reducir las sillas parlamentarias? Y también es otro tema, pero quiero preguntarle al senador Gustavo Bolívar sobre lo que hoy está poniendo sobre plagio, que al parecer hubo un plagio en la tesis de la candidata María Fernanda Rangel. Gracias. Senador Bolívar, le propongo que usted responda sobre los salarios y yo respondo sobre el tema de esquemas. Bueno. Mire, lo de los salarios ha sido complejo porque desafortunadamente en la Constitución está amarrado nuestro salario al salario del presidente de la República y a la de otros altos dignatarios como los magistrados. Entonces lo que estamos buscando es una fórmula para no afectar el salario de esos otros funcionarios y que a través de un proyecto de acto legislativo, porque ya implica cambiar la Constitución, podamos nosotros desagregar el salario de los congresistas para que quede institucionalizado que en cualquier periodo, bajo cualquier circunstancia, sea de 25 salarios mínimos. O sea, si queremos ganar muchísimo más, pues el trabajador tendrá que ganar mucho más. Por decir algo, si queremos ganar 50 millones de pesos, el trabajador tiene que ganar 2 millones, que es lo mínimo que podemos hacer, digamos, para ponernos en un promedio, en una media internacional, por lo menos latinoamericana, porque ya vimos que en países OCDE
ese salario mínimo, el salario de los congresistas no abarca más de 12 salarios mínimos. En Latinoamérica está sobre 27 y nosotros estamos sobre 37. Entonces digamos que esa es la fórmula que estamos buscando. Otro tema para que ustedes tengan idea es si eso pueda tener aplicación inmediata o no. Y lo estamos viendo complicado porque es cuando aparecen las leguleyadas de muchos congresistas diciendo que ellos no pueden legislar en causa propia. Es decir, yo no puedo bajarme el salario, yo no me lo puedo subir porque entro en un conflicto de interés. Entonces, lamentablemente, el consejo aquí de nuestros constitucionalistas y de los jurídicos que hemos consultado es que esta aplicación del salario no se podría dar antes de 2026. Es decir, una vez aprobado el proyecto, el salario no bajaría en estos 4 años. De pronto buscamos una congelación, eso sí lo podríamos hacer, pero para la rebaja tendría que ser en 2026, teniendo en cuenta que podrían llover demandas también porque hay congresistas que se endeudan sobre la base de lo que van a ganar. Entonces, por decir algo, yo sé que en los 4 años me gano 1.300, 1.400 millones de pesos, sobre eso hago una deuda. Y digamos, no es una buena regla de juego llegar ahora a decirle, mire, ya no son 1.400, sino 1.000. Entonces ahí podría haber demandas y para evitarle esa demanda al Estado, creemos que vamos a tener que hacer que la rebaja de salarios opere desde 2026. Eso es lo que quería decir sobre el salario. Y sobre la pregunta que me hacen del plagio de María Fernanda Rangel, simplemente estoy copiando unos textos que puso en Twitter la página Plagio SOS, Plagiosos, donde muestra varios plagios que habría hecho la candidata a la Contraloría en su tesis de maestría. No, estoy solamente remitiendo a esa página y pidiéndole a ella que nos dé una explicación. Muchas gracias. Bueno, y para responder el tema de los esquemas de seguridad, ese tema de ninguna manera es que se haya sacado de las iniciativas que vamos a presentar. Lo que pasa es que, como les dijimos, es un repertorio de medidas bastante amplio. Tenemos que jugar con los tiempos, porque ustedes saben que vienen también reformas grandísimas que se van a radicar muy rápidamente, como por ejemplo la reforma tributaria. Entonces tenemos que políticamente ir concertando todas estas medidas con la bancada de gobierno e irlas presentando. Pero el tema de los esquemas de seguridad está totalmente en el centro de la discusión que tenemos los equipos. Creemos que 400.000 millones de pesos, que es lo que nos cuestan los esquemas de seguridad de los congresistas 4 años, no tienen ninguna justificación técnica, porque no son esquemas asignados en virtud del riesgo, sino en virtud del cargo, y son esquemas diseñados para personas con riesgo extraordinario para su vida, camionetas blindadas, escoltas, chaleco antibalas. Entonces, nosotros esperamos, además con el gobierno, poder concertar quizás la modificación al tema de los esquemas de seguridad a través de la prórroga que debe hacer el gobierno nacional de la ley 418 de 1997, que es la que regula esta materia. Entonces tendríamos 2 vías, o bien con la prórroga de esa ley que debe, digamos, expedir ahora el gobierno en cabeza del presidente Petro, o hacerlo a través del legislativo previa concertación. Y obviamente no es la intención dejar a ningún congresista que tenga un riesgo extraordinario sin seguridad. Aquí lo que se busca es que los recursos que se emplean en los sistemas de seguridad sean utilizados en las personas que realmente lo necesitan, como por ejemplo excombatientes, líderes sociales que están en las regiones, que no tienen la protección porque la UNP no tiene la capacidad. Entonces, ese es el sentido de la medida y yo creo que en este equipo prontamente les vamos a estar dando información sobre cómo avanza ese punto. Senador Cepeda, ¿usted quisiera hacer alguna precisión? No, una cosa muy breve, simplemente en el mismo espíritu que aquí ya se ha señalado por parte del senador Gustavo Bolívar. Estos temas, como ustedes podrán ver, son temas que suscitan toda clase de polémicas y son temas álgidos. Y Gustavo mencionó 2 que son especialmente sensibles. Uno es desde cuándo será vigente el asunto, y en segundo lugar, si estamos hablando en este momento ya de una rebaja como la que él señala, o comenzar con
congelar el salario. Entonces, yo simplemente el matiz que introduciría es que obviamente eso va a ser objeto de concertación y de debate tanto al interior de la bancada del Pacto Histórico como también con las otras fuerzas que quieran sumarse a la presentación del proyecto. De hecho, ya hay congresistas que no pertenecen ni al Pacto Histórico ni a la Alianza Verde que están suscribiendo nuestra iniciativa y tengan la certeza de que haremos el anuncio pronto sobre ambos temas. Gracias, senador. Pregunta nuestro compañero Sebastián de RCN Radio y se prepara Carol Galindo de la agencia Colprensa. Buenos días, senadores, buenos días, representante, ¿cómo están? Un saludo. Bueno, mi pregunta va encaminada a lo que hacía referencia la representante y es la mecánica política. Si bien hay una, ya lo decía, hay unas reformas, digamos, mucho más grandes que quizás el Congreso le va a prestar mucho más atención en lo que tiene que ver con la reforma tributaria, por lo menos en esta primera mitad del año. ¿Cómo van a jugar con esa mecánica política, teniendo en cuenta dos cosas, y ya han hecho referencia a eso? ¿Cuándo entraría en vigencia la rebaja, por ejemplo, de la limitación de periodos y el recorte de salario? ¿Cómo van a jugar con esa mecánica? Y además, ¿cuándo van a radicar en completo, en conjunto, la iniciativa? ¿Este mismo 20 de julio, mañana mismo, o van a esperar al 7 de agosto? ¿Sí quiero yo? Adelante, representante. Bueno, no tenemos un día en particular para erradicar estas iniciativas. Va a ser un periodo de tiempo muy corto después de la instalación. Simplemente estamos haciendo los últimos ajustes entre los equipos. Frente a lo de que las medidas entran a regir en este Congreso o en el de 2026, pues justamente como lo señaló el senador Bolívar y el senador Cepeda, pues estamos viendo la posibilidad de que estas medidas entren a regir en 2026 por muchas consideraciones jurídicas e incluso políticas. Y por supuesto que los tiempos en el Congreso van a ser claves y va a ser clave jugar bien en esos tiempos. El presidente electo, Gustavo Petro, tiene una iniciativa supremamente ambiciosa de reformas. Los ministros van a presentar proyectos también muy ambiciosos y el Congreso pues tendrá sus propias dinámicas y agenda, como por ejemplo esta, la de reforma del Congreso, que de alguna manera tendremos que mirar cómo empatar de la manera más estratégica. Pero lo que sí de ninguna manera podríamos hacer es presentar estas iniciativas sin la concertación suficiente, sin el diálogo suficiente al interior de la bancada de gobierno, para que luego entonces estemos lamentándonos de que una vez más se nos hundió. La idea es que esta vez estas iniciativas sí salgan. Tenemos gobierno, tenemos mayorías en el Congreso, pero simplemente hay que ir empatando y articulando en los tiempos de trámite todo para que efectivamente pueda haber los tiempos necesarios para cada iniciativa. Yo puedo agregar algo aquí, si quieren. En lo de los periodos, yo creo que casi todo el texto puede regir a partir de la promulgación de la ley, menos el de los salarios. Ahí sí encontramos un conflicto ya jurídico porque afecta la planeación económica de los congresistas. Y en cuanto a la reforma tributaria, que escuché algo ahí, pues para nosotros es la prioridad de este semestre. Ustedes saben que primero vamos a aprobar el presupuesto nacional, que debería estar entrando a más tardar la primera semana de agosto, porque creemos que el presidente Duque lo dejará presentado. Nosotros entramos a hacerle las modificaciones que tenga lugar. Y luego nos vamos a centrar en la reforma tributaria, porque definitivamente el estado en que quedan las finanzas de Colombia es lamentable y paupérrimo. Yo hice un debate hace 2 meses en la Comisión Tercera sobre las finanzas públicas y la deuda pública de Colombia, y lo que tenemos que hacer es que Gustavo Petro haga un inventario muy claro, pero muy claro, y su equipo económico, de lo que recibe. El déficit fiscal que recibe de casi 83 billones de pesos, la alta deuda externa de Colombia, deuda pública, perdón, que incluye la deuda interna y la deuda externa por 180.000 millones de dólares. Casi la mitad de esta deuda pública interna
externa se vence en estos 4 años. Ese es un reto gigantesco que nos va a obligar a pasar de sacar del presupuesto nacional 56 a 60 billones de pesos a sacar ahora 90 o casi 100 para pagar esas amortizaciones de la deuda y los intereses. De modo pues que sin reforma tributaria no hay paraíso, haciendo alusión a mi obra anterior, porque vamos a encontrar un país ni siquiera con la olla raspada, porque hasta la olla se están llevando. Un país totalmente saqueado, no va a haber dinero sino por mucho para funcionar, y si Gustavo Petro no tiene la sagacidad de hacer ese inventario público, ojalá en una locución televisiva, en 6 meses vamos a tener la gente en las calles, porque nosotros hemos hecho muchas promesas de inclusión social que son de imposible cumplimiento si no ponemos la casa en orden en las finanzas. Y para poner esa casa en orden es imperativa esa reforma tributaria que vamos a tramitar este semestre. Nos vamos a concentrar muchísimo en ese proyecto, porque sí o sí tiene que salir, o de verdad estamos llegando a una inviabilidad, casi a un default en el Estado. Solamente una cuña, y es que hoy en la tarde, muy seguramente después de las 2 y antes de que nos posesionemos, así lo ha anunciado la registraduría, o mejor que recibamos la credencial en la registraduría como senadoras y senadores, habrá una reunión de la bancada de Pacto Histórico y seguramente también una nueva rueda de prensa en la que aspectos como los que ya señalan Caterina y Gustavo van a ser ampliados con relación ya no solamente a esta iniciativa, sino a toda la agenda legislativa. Pregunta, Quedamos entonces atentos a esa rueda de prensa. Claro que sí. Continúa en la rueda de preguntas Carlos Galindo de la agencia Colprensa y se prepara José Marulanda de Cuestión Pública. Buenos días a todos los asistentes a la reunión. Básicamente mi pregunta es si además de ustedes 3 congresistas, otros senadores y representantes han venido trabajando en el proyecto. Sobre eso respondo rápidamente. El proyecto lo va a presentar la bancada del Pacto Histórico. Muy probablemente, no sé si la bancada de Alianza Verde, pero ya sabemos, y esto Katy podrá precisarlo, que hay varios congresistas de Alianza Verde que lo van a suscribir y también habrá de otros partidos políticos. Desde la bancada verde sí, la gran mayoría de congresistas están dispuestos a promover esta agenda, teniendo en cuenta que pues, la consulta anticorrupción pues, tiene una génesis verde y ha sido también una agenda de muchos de los congresistas, incluso muchos congresistas hoy en la bancada llegamos casi que al Congreso con este discurso y con estas promesas. Entonces sí, nuestra intención es que la bancada verde también esté, ojalá, en pleno en este proyecto y bueno, ojalá que los demás partidos también. Gracias, representante. Continúa José Marulanda de Cuestión Pública. Bueno, muy buenos días para los senadores, para la representante electa en esta rueda de prensa. Les quería hacer 2 preguntas para cualquiera que los pueda responder. Si este proyecto que van a presentarse se discutió en este famoso retiro que se hizo en Medellín de la bancada parlamentaria, si se habló allí y en ese sentido si se habló de la prioridad que tiene en la agenda legislativa. Y segundo, si los tiempos se cumplen, si tienen los votos, ¿cuándo se lograría aprobar el acto legislativo? Respondo a lo de Medellín porque estuve precisamente a cargo de impulsarlo ahí en ese retiro y efectivamente sí se enunció como uno de los proyectos prioritarios de bancada y se va a proceder también a pulir y definir algunos aspectos precisos con todos los congresistas, todas y todos los congresistas. Y el segundo aspecto era, perdón, se me escapó en este momento. Senador, lo de los tiempos, digamos, sí, que si el acto legislativo... Ya, sí, claro.
Estamos viendo cómo hacer para que la presentación permita su trámite lo más, digamos, de la manera más expedita posible. Así que es cuestión de días, tal vez un par de semanas, que podamos tener ya la versión final. Ahí puedo agregar una cosa, Iván, que hay unas reformas que se pueden hacer vía proyecto de ley, que requiere solamente 4 vueltas, comisión y plenaria de Cámara, comisión y plenaria de Senado. Y hay otras que requieren de 8, que son los proyectos de actos legislativos, los cambios de la Constitución, que se implican un camino más largo. Entonces estamos identificando qué proyectos podemos hacer a través de proyectos de ley, qué cambios, qué transformaciones podemos hacer a través de proyectos de ley y cuáles a través de proyectos de acto legislativo. Entonces, en ese caso, si contamos con suerte, este mismo semestre podríamos tener ya las primeras reformas a través de proyectos de ley. El proyecto de acto legislativo sí implicaría un periodo más largo y posiblemente por lo menos un año de debates. Esos 8 debates se podrían llevar un año en el tiempo. Gracias, senador. Pregunta Juan Felipe López de Caracol Radio. Muy buenos días a todos y a todas. Básicamente mi pregunta es, en un caso o en un escenario hipotético en el cual los partidos que se han declarado partidos de gobierno no apoyen o no voten a favor de las iniciativas o de esta iniciativa que ustedes están proponiendo, ¿qué podría pasar? Yo no me anticiparía a esa clase de escenarios. Nosotros vamos a proceder, como lo dije, de una manera muy rigurosa. Vamos a hacer un proceso de concertación. Como aquí lo han dicho mis colegas, la idea es que esto se apruebe, no que quede como una nueva constancia histórica. Así que tengan la convicción de que no vamos a salir a presentar algo que no vaya a tener un importante impacto de transformación. Gracias, senador. Y para cerrar la ronda de preguntas, nuestro compañero Cristian Sandoval de Quenique quisiera que le hicieran una precisión acerca de los mecanismos o ideas para mejorar la transparencia en el Congreso. ¿Quién quiere responder? A ti o Sí, si quiere le adelanto algo. Esto viene para más adelante y es una iniciativa que también estamos trabajando en este equipo. Y es una ley estatutaria para la creación de un sistema integral de rendición de cuentas. Digamos que el Congreso ha avanzado, no se puede decir que no, ha avanzado en algo en lo que se refiere a la rendición de cuentas, pero todavía falta. Sobre todo porque los indicadores que se reportan ahorita, digamos, son incompletos. Hay muchas más cosas que tienen que reportar los congresistas. Por ejemplo, gestiones con lobistas. Por ejemplo, si reciben regalos, si los aceptan, de quién. Por ejemplo, sus viajes, una agenda pública de trabajo diaria. Entonces nosotros creemos que la creación de un sistema integral de rendición de cuentas, por ejemplo, al estilo de como lo hace el Congreso de Chile, que es referente en esta materia, pues sería lo ideal para el Congreso de Colombia. Y más adelante estamos pensando en la creación de un observatorio legislativo, que es una especie de tanque de pensamiento adentro del Congreso, que ya no solamente reporta indicadores a nivel individual y como corporación, sino que también les sirve como brazo técnico a los congresistas, por ejemplo, para preparar las exposiciones de motivos y evalúa, por ejemplo, la calidad y el impacto de las leyes. Entonces, por supuesto, esto ya es una estructura institucional más elaborada, más compleja, pero hacia allá queremos caminar. ¿Alguien más quiere hacer alguna precisión? Ok. No, creo que está. Bueno, hay privilegios que tenemos los congresistas que ya corresponde a la mesa directiva dejarlos o quitarlos. Por ejemplo, es una cosa que yo he pedido hace mucho rato, que es la entrega de celulares y el pago de las cuentas de los celulares. A mí me parece que el salario que ganamos nos da para pagar una cuenta de celular y tener nuestro propio celular.
pero eso no, ya no entra, no encaja dentro, digamos, de una ley, sino de la voluntad de la mesa directiva. Entonces podríamos trabajar eso con la nueva mesa directiva, hacer esas solicitudes de una cantidad de privilegios que tenemos y que a mi manera de ver no deberían tener lugar digamos, por la cantidad de dinero que estamos devengando. Gracias, senador Bolívar. Con la intervención del senador Gustavo Bolívar, damos por finalizada esta rueda de prensa. Gracias a todos los medios de comunicación que se hicieron presentes y feliz día para todos.